Hola a todos, bienvenidos a Transformación con Propósito, aquí en este programa especial de Bofasa. Este es nuestro primer episodio, estamos muy emocionados de poder estar con ustedes. Me acompañan hoy, bueno, ustedes ya conocen a Diego Callejas, mi hermano, yo soy Juan Callejas, su servidor, y hoy tenemos un invitado muy especial, el Fray Francisco Sequeira Opanda. Y Diego y Fray, ¿cómo están? Súper bien, gracias por la invitación. Todo re bien, Buenísimo, contentos buenísimo. aquí de compartir con ustedes. Excelente. Pues estamos empezando estos programas para complementar un poco el contenido que hemos estado viendo en nuestras reuniones aquí con todo el equipo de Bofasa, ¿verdad? Estamos súper contentos por esta oportunidad. Y hoy vamos a empezar este primer módulo que se trata acerca de cómo nosotros, antes de empezar a querer influir, antes de que empezar a querer a liderar de una manera diferente, hay un trabajo que hay que hacer interno y personal. Y la primera parte de este módulo se divide en 3 principios, es el que vamos a tratar hoy y que ya lo tratamos en un par de sesiones, que es ore por un cambio. O sea, es este llamado que tenemos a, si queremos influir a la manera de Jesús, si queremos influir de una manera que genere impacto positivo en las personas, necesitamos empezar porque Dios nos transforme y el camino para esa transformación es la oración. Entonces aquí quisiera, Panda o Fray, quisiera que nos contes un poquito por qué es tan importante la vida de oración para un cristiano. Desde mi perspectiva, la oración tiene mucho que ver primero con el objeto y el sujeto, para hablarlo de alguna manera. El sujeto que ora soy yo, el objeto de mi oración es Dios. Por lo tanto, hay una vinculación profunda entre quien yo soy y cómo estoy y qué estoy haciendo en este momento concreto de mi vida y aquello que llevo a la oración con Dios. Entonces, otra vez, dividiría esto en varios niveles. El primero sería el más básico, el nivel antropológico, de decir la importancia de la oración es... Creo que se nos quedó trabado ahí, Fray, justo cuando nos estaba hablando acerca de la Sería importancia. la primera parte. Eh, lo segundo es que la oración es el modo en lo cual un ser limitado, el ser humano, que es criatura, que está definido por las coordenadas de tiempo y espacio, eh, logra romper esas coordenadas que lo limitan y conecta con algo que está más allá de él en unas coordenadas que no son las suyas. Dios es intemporal y no tiene espacio. La oración es este medio que no es completamente natural, pero tampoco es simplemente sobrenatural. No sé cómo explicar este intermedio de la oración, ¿no? Que nace del yo, de mi realidad humana, carnal, mortal, finita, falible, pero eleva esto, ¿no? Que soy yo, a esta otra dimensión donde comunico eh, con Dios, que es inmortal, intemporal, inmaterial, omnisciente, omnipotente, y ese rompimiento de las barreras hace que hablemos de que el ser humano tiene en sí mismo no solamente la realidad del cuerpo y de la materia y de las realidades transitorias, está llamado a trascender, a salir de sí, a ir más allá, a buscar esta dimensión que de lo espiritual, para decirlo con palabras un poquito más claras, ¿no? De lo espiritual. Entonces creo que la oración nos habla mucho del ser humano en cuanto persona, en cuanto ser, pero luego nos puede hablar de nosotros mismos. Dime qué oras y te diré quién eres. Es interesante esa última frase que dijiste, porque justo te iba a preguntar, ¿verdad? Normalmente pensamos en que orar significa pedirle cosas a Dios, pero vos nos estás planteando que orar es primero conectar con Dios, es entrar en una relación con Dios. Prefiero, tal vez voy a quitar esa palabra conectar, bórrenla, y digamos entrar en una relación con Dios, en un diálogo, en una comunicación, a veces solo estar
con Dios, tal vez, ¿verdad? Antes que solo como que usarlo como un menú para pedir las cosas que quiero. ¿Es correcto? Sí, yo es que, de hecho, esto es como mi reflexión hoy en el tráfico, de hecho, no creas. Me llamaste justamente cuando venía a, pensando en este tema, venía pensando mientras iba a las confesiones de hoy sobre el tema de la oración de alabanza. Esa era mi reflexión, una reflexión peregrina en el aburrimiento del tráfico de Guatemala. Es que para eso me sirve, Qué para pensar bueno, cosas. qué bueno. Y yo, a veces cuando los cristianos hablamos de oración alabanza, es yo te alabo, yo te glorifico, yo te bendigo, y no se nos acaban las palabras. Y pensaba, pero ¿qué significa alabar? Alabar significa reconocer lo bueno que ha hecho el otro, Mm, ¿no? Y darle reconocimientos. Cuando yo alabo un podcast que vos haces, yo te digo, cuando te glorifico y te pues mira, lo hiciste bien, qué buen contenido, qué buen tema, qué cosa más genial. O sea, no, esto es mi oración de alabanza, le decía el Señor, y entonces le decía, sí, si te quiero alabaré, mira, me parece que hiciste bien la creación, me parece que hiciste bien a la gente, me parece que todo esto está perfectamente hecho, qué cosa más buena las que estás haciendo. ujú, Al final, creo que la oración tiene mucho que ver entonces de lo que estoy yo lleno, ¿no? mm, Eso es lo que va a ir a mi oración. Entonces, si estoy lleno de preocupaciones y problemas, mi oración se va a convertir justamente en una lista de supermercados. En la medida que ujú. profundizo y me lleno quizás de doctrina, de Biblia, de ejemplo de gente que ha orado antes que yo, mi contenido de oración cambia porque también mi profundidad personal cambia. Ah, interesante. Ahora, sí podemos pedir por un cambio personal en la oración, sí podemos pedir por un cambio en las personas que nos rodean o porque Dios haga una obra en mi vida o en la obra de otras personas. Yo estoy convencido que sí, siempre y cuando entendamos que orar no significa eh, realismo mágico. Mm, Nosotros, por allá de los años 70, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias y compañía limitada, idearon esta categoría del realismo mágico que es tan propio nuestro de los centroamericanos y de los caribeños también. Sí, sobre todo, porque Sudamérica es otra cosa, ¿no? De ujú, creer que las cosas pasan por arte de magia. Simplemente yo lo pedí y tiene que acontecer como que si Dios fuera el genio en la botella que concede tres deseos al que ora y los tres deseos se cumplen ipso facto. Eh, la oración implica compromiso del ser humano. mm, La oración en categorías nuestras de la Iglesia Católica es performativa, decimos ahora. Es decir, si yo oro, tengo que hacer un performance, tengo que hacer una ejecución de actos. Sí la gracia, sí su bendición, sí su respaldo, pero si oro y yo le digo, Señor, quítame la diabetes, pero me trago 4 litros de Coca-Cola y un pastel de chocolate, pues mira, tu oración no es coherente porque no está cambiando tu existencia. Entonces claro. sí oramos por el cambio, pero entendiendo que nos compromete a nosotros a ser coherentes con Dios. Ok. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Entonces, si sabemos, vamos a ver, si sabemos que vamos a conectar con Dios, que debería ser lo más importante en nuestra vida, si sabemos que orar puede provocar en nosotros los cambios que estamos buscando en nuestra vida, porque Dios nos ayuda para poderlos hacer a través de su Espíritu Santo, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Porque lo desconocemos Mm, y porque desconocemos su palabra. A mí me da risa un poquito cuando me dicen, Padre, es que yo no siento a Dios, es que significa que la experiencia de Dios está mediada solo por vos, pero no has mediado la experiencia de Dios por la escritura y por el conocimiento de la escritura.
San Jerónimo dirá que el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Dios. Ujú. Yo no puedo conocer a Dios si no es por medio de su palabra, ¿no? Eh, porque si lo conozco solo por medio de mi experiencia personal, corro el riesgo de convertirme en un pseudo profeta postmoderno, no quiero decir nombres, porque no me quiero jalar la lengua y meterme en problemas, pero que hago el Dios de mis medidas, Claro. ¿no? De mis conveniencias. La revelación, la escritura, los libros del Testamento antiguo, del Testamento hebreo y del Testamento cristiano, el antiguo y el nuevo, nos llevan a entender justamente la manera en que Dios se manifiesta, se expresa, se acerca a seres humanos falibles, Ujú. con hierros, con dificultades, pero que lo buscan. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar? Pues porque al final estamos buscando, estamos comunicando con lo desconocido, con el que no hemos tenido ningún tipo de contacto más que el mediado, por lo que otros me han dicho, ¿no? El justiciero, el enojón, el milagrero, yo qué sé, el moralista, yo a veces a Dios digo, Dios, que es como el chino del supermercado, ¿verdad? También lo tenemos así. Entonces, dependiendo de cómo me lo monte, Sí. sí me va a costar más o menos hablar con él. Y no nos hemos enamorado del Dios de la Biblia. Y Yo esa, tengo ahí, perdón Juan, ¿sí? yo tengo un comentario de lo que hemos platicado en las reuniones que hemos tenido con los supervisores. Y uno de los temas que sale a luz, y yo les hago la pregunta para ver si podemos desarrollar un poquito más el tema, es que existe también un cierto miedo y una cierta vergüenza a la hora de querer orar y hacer esa conexión con Dios. Ya sea por cosas que uno ha hecho acá, de las cuales uno tal vez le cuesta vocalizarlo, uno no está acostumbrado a decir las cosas. Entonces, ellos me mencionaban, lo hablábamos en el grupo, de esa vergüenza, ese miedo, esa falta de llegar a palabras correctas para poder comunicarse con Dios. ¿Cómo verían ustedes ese tema? Yo creo que ahí, y creo que eso lo podemos conectar un poquito con algo de lo que dijo Fray, y que te iba a hacer justamente ese comentario de que esa experiencia de Dios, de conocerlo, es una experiencia que vivimos o debemos vivir en comunidad. Digamos, Dios nos ha dado los medios de gracia para poder conocerle y acercarnos a su palabra a través de la lectura, a través de escucharla predicada desde el púlpito, a través de la liturgia que seguimos en nuestras congregaciones, donde a través de las distintas cosas que hacemos, vamos viendo la palabra como puesta en práctica, ¿no? A través de participar de la mesa o de la Eucaristía o de la Santa Cena, como le llamemos, a través de ver a niños bautizados o a familiares nuestros dar el paso del bautismo. Que ese tipo de vida comunitaria nos ayuda, nos enseña a orar también, porque vemos las oraciones de los que han venido antes de nosotros, escuchamos las oraciones de los niños que inocentemente hablan con toda confianza con Dios, y que nos ayudan como que a sentir más confianza. Y ahí creo yo que este sería como que la conexión con el tema del trabajo, ¿verdad? Con el equipo de Bofasa, es que hay una gran oportunidad en este grupo de empezar a orar los unos por los otros y de orar con los equipos en las farmacias antes de empezar el día, o de orar por nuestros jefes, o de orar por las necesidades de mi compañero, de mi compañera, y que eso nos va a ir dando lenguaje, junto con, como bien lo decías, Panda, junto con el lenguaje que nos da la Escritura en el Padre Nuestro, en los Salmos, en todas estas. ¿Cómo ves vos Panda, pues, esta pregunta que hizo, que le han hecho a Diego recurrentemente, esa vergüenza de acercarse a Dios, que yo creo que, digamos,
no sé, como lo decía, en comunidad quizás se aprende a hacerlo mejor. Mi intuición sería responder porque hemos entrado más en el Dios de lo tremendo. Estoy pensando en las categorías de Max Weber. Entonces, ¿qué son esos? Dios es lo tremendo, lo luminoso, eso que está más allá, eso que me da, con lo cual, si me comunico con él, tengo que saber qué decirle porque es más que yo. Es como que fuera mi jefe, más que... Exacto, esa es la gracias. Es más como ir a hablar con el gerente general que Ajá. con el papá. ¿Oíste, Y Cricri? sí, y evidentemente se nos vuelve difícil porque cuando tratamos a Dios como jefe, como rey, como amo, como señor, vos te pones en una situación de un diálogo, evidentemente, que no es entre iguales y que no puede generar confianza. Eh, Cuando vos hablas pues claro, esto tiene que estar mediado por una experiencia de familia bonita, pero cuando vos te acercas a hablar como hijo con tus papás y les decís, papá, necesito hablar con ustedes, hablas con respeto, pero hablas con verdad. Uh-huh. Yo solo me acuerdo de esas conversaciones que tuve con mi mamá y con mi papá en algún momento de mi vida de, necesito hablar con ustedes. Te tiembla todo, estás que no sabes cuál va a ser la reacción, pero llegas con el respeto que te merecen, pero llegas con la verdad, con el corazón en la mano, sabiendo que estás en un espacio de seguridad, en un espacio de amor, pero con un respeto terrible. No sé si alguna de ustedes tendrán estas experiencias, porque ustedes serán Bueno, mejor contados que yo, sobre todo el Juan. Eh, gracias. eh, pero me parece que esa experiencia de hablar con papá, con todo eso que implica de respeto, pero te dice, sé quién es, sé que me quiere, sé que puedo expresarme con honestidad, sé que no necesito encontrar las palabras más rebuscadas, simplemente necesito ir a decir la verdad, Sí. no a convencer. No, hablar con Dios no es hacer una presentación de ventas para convencer lo que me compre la Exacto. petición. Es, mira, para mí esto, papá, tengo que hablar con vos. ¿No? Sí. Hice una metidota de pata olímpica y te lo tengo que contar. Aquí voy. Sí, sí, sí. Agarrate. Ese Excelente. sentimiento. No, y te digo, yo lo acabo de vivir hace una hora. Tuve una conversación con una de mis hijas que me quiso, o sea, me habló para reclamarme unas cosas. Me dijo, mira, no estoy de acuerdo con esto que dijiste, porque, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, o sea, le dije, mira, mi rol como tu papá no es solo aprobar todas tus decisiones y decirte que sí a todo. Porque te amo, te doy consejos. Ahora, de una vez te digo, los consejos que te estoy dando, no todos te van a gustar. Ahora, ya está en ti decidir si los tomas o no. Pero es ese espacio, digamos, de comunicación franca y abierta que es tan importante que tengamos, ¿verdad? Y que esa vergüenza lo único que nos hace cuando es lo mismo que hizo Adán y Eva, que se escondieron de Dios y eso no resuelve nada, ¿verdad? Eh, yo les recomiendo hoy justamente hablando con unas personas que lean el Salmo 73 para que vean ese proceso de hablar desvergonzadamente con Dios y darse cuenta uno lo mal que uno está, pero lo bueno que es Dios con uno también. Entonces les recomiendo mucho que lean ese pasaje. Bueno, muy bien, estamos ya en el tiempo, creo yo, y de veras, Panda, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Con gusto. Sé que hay unas tareitas ahí que Diego ha estado trabajando con el equipo y que quiere dejar algunas instrucciones ahí. Diego está por ahí, creo que está un poquito congelado ahí, pero bueno, te agradezco de veras, Panda, te agradezco tu tiempo. Y esperamos que puedas conocer al grupo en algún momento también, ¿verdad? Sería buenísimo tenerte por ahí o en este espacio, ya sabes que esta siempre es tu casa, ¿verdad? Ahí está Muchísimas Diego gracias. ya de vuelta. Diego, cuéntenos ahí, Buenísimo. ya estamos cerrando. ¿Qué nos queda para decirle al equipo? Buenísimo. Primero, muchas gracias, Fray. Muchas gracias, Juan. Una información valiosísima. Esto nos viene a reforzar todo lo que hemos estado hablando.
Al final simplemente un recordatorio. Vamos a tener un trabajito que hacer, una pequeña tarea de todos los capítulos que vamos a ir viendo, todos los videos que ustedes van a ir viendo en este canal. Vamos a ir trabajando sobre los principios que vimos. Recuerden, la tarea era identificar a 2 o 3 personas a las que nosotros quisiéramos influir, ¿sí? Identificar situaciones en donde nosotros sentimos que pudiésemos influir de mejor manera, ¿sí? Para ver cómo estos principios, comenzando con el principio de oración, vamos a ir mejorando y vamos a ir aplicando lo que estamos aprendiendo. Entonces, al final de este video, yo les voy a enviar por correo electrónico la tareita para que la revisemos, la podamos platicar. Como yo siempre les digo, nuestros canales de correo electrónico, mi WhatsApp está abierto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y pues para adelante, ¿verdad? El proyecto Transformación con Propósito de Bofasa va para adelante y esperamos que nos involucremos todos de la mejor manera. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Fray. Gracias a todos por atender nuestra invitación aquí a ver este canal. Y como siempre, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Nos vemos pronto.